Vamos entonces a iniciar esta hermosa hora, ya que las enseñanzas que estamos llevando, estamos tocando el mismo punto, ¿verdad? El mismo tema. ¿Qué era lo que estábamos hablando? Ya llevamos 2 sesiones y nos faltan 2 más. La de hoy sería la tercera y pienso que todavía nos va a faltar una para poder terminar completamente con este tema maravilloso de el libro de Juan, capítulo 16 y el verso 12. ¿Se recuerdan? Muy bien, hemos estado tocando todas las áreas. Hemos estado hablando en todos los sentidos de esta área. Y la parte importante, que era lo que el Señor Jesucristo declaró que iba a ser revelado cuando el Espíritu Santo viniera, era esto que estamos tocando, la gracia, las 7 epístolas de gracia. Y recordando de nuevo, si ustedes se acuerdan, aunque ya di la cita, ¿se recuerdan en el libro de Juan cuál es la cita? ¿Se recuerdan cuál era la cita que les di? Donde hemos estado comenzando y marcando estos temas y estos puntos, ¿verdad? Juan Evangelio en el capítulo 16, acuérdense, capítulo 16, el próximo reunión que tengamos, no les voy a decir esto, ustedes me lo van a tener que decir. Juan capítulo 16 y el verso 12 y 13. Volvemos a iniciar ahí. Y dice el verso: dijo el Cristo cuando andaba sobre la faz de la tierra: aún tengo muchas cosas que deciros. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Verso 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿quién? El Espíritu, os guiará. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice os guiará? Os enseñará por dónde las cosas son. Por dónde las cosas son. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Este es el punto. Él os guiará a toda la verdad. ¿Hacia dónde nos está guiando la enseñanza que estamos recibiendo? Nos está guiando única y exclusivamente a darnos cuenta, oiga, a darnos cuenta que es la gracia lo único que nos puede bendecir, ayudar, salvar, sanar en nuestro tiempo. Muy bien, vamos a hablar entonces un poco acerca del orden cronológico. ¿Qué es esto, mis amados hermanos? El orden cronológico, o sea, sincronizado todo. Algo que está sincronizado. Ustedes han visto, por decir así, las cajas o las transmisiones de los vehículos, cuando se abren, tienen un montón de discos y dientes y encajan bien, pero específicamente, perfectamente sincronizados, y dan la vuelta y dan la vuelta. Es una sincronización perfecta, igual que un motor de un vehículo, ¿verdad? Así también pongo el ejemplo esta hora de ese orden cronológico. Hemos estado tocando así, pero hoy vamos a tocar específicamente en la introducción las 7 epístolas. Así, cada una en su orden y el trabajo de cada una. Mire, así cortamente, Romanos es la primera, se recuerdan, ¿verdad? ¿Qué es Romanos? Ya se los enseñé, pero estoy volviendo a esos puntos. ¿Qué es Romanos? Yo les he estado diciendo, Romanos es la doctrina
igual que Efesios, es la doctrina. Igual que Tesalonicenses, es la doctrina para la época de gracia. Muy bien, Romanos es la doctrina y la instrucción. Ahora hay una palabra más. Romanos es la doctrina y la instrucción del evangelio de la gracia de Dios. Oiga, ¿qué es Romanos? Romanos es la doctrina y la instrucción del evangelio de la gracia de Dios. Nunca estuvo escondido esto, nunca. Esto nunca estuvo escondido, sino que fue anunciado desde el tiempo pasado, desde la ley. En los tiempos pasados, todo esto fue anunciado que iba a venir en el futuro de ellos. Oiga, en el tiempo pasado se habló, se declaró, se profetizó a través de aquellos hombres que Dios levantaba como profetas. Ellos profetizaron y declararon acerca de este tiempo que iba a venir, que es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, ese tiempo para ellos era futuro, para nosotros es presente. Estamos 2020 años de estar en gracia. ¿Se imagina? ¡Wow! Para nosotros es el presente, para ellos lo miraron. Abraham miró todo esto en revelación. Los profetas que hablaron miraron todo este tiempo que ahora nosotros vivimos por revelación, lo vieron con los ojos espirituales, se dieron cuenta de todo esto que venía, que era la cumbre de todo. Qué lindo y es nuestro tiempo. Por eso el evangelio de la gracia de Dios nunca fue escondido, sino que fue prometido en el tiempo pasado por estos hombres. Entonces, ¿qué es Romanos? Dijimos ya, doctrina e instrucción para la iglesia. Eso es Romanos, doctrina e instrucción para la iglesia. ¿Qué es Corintios? Romanos, ¿verdad? Ahora vamos con Corintios. ¿Qué es Corintios? Corintios es la carta o la epístola que reprueba. ¿Qué es reprobar? Cuando quizás algunos de ustedes tuvieron esta experiencia, ¿verdad? Que en la escuela no pasaron un grado, X grado, no lo pudieron pasar al principio. Algunos quizás no han experimentado esto, ¿verdad? Siempre han pasado todos sus grados, pero algunos sí experimentaron, fueron ¿qué? Reprobados. Tuvieron que repetir el mismo año porque no lo pasaron. Entonces, Corintios, eso es reprueba. La reprueba por la falta de practicar o experimentar la enseñanza de Romanos. Mire qué bonito lo que estamos mirando. ¿Qué es Corintios? ¿Qué es Corintios? Corintios es la reprueba de la falta de práctica y experiencia o experimentar la enseñanza declarada en Romanos. Es el objetivo de Corintios. El no entender la posición que ahora tenemos o que ellos tuvieron, los de la iglesia de los Corintios, que ellos tuvieron, no pudieron entender la posición que ellos tenían y los logros que nuestro Señor Jesucristo había dado abriendo este tiempo. Y un punto más, mire, los logros, cómo darnos cuenta de que el hombre natural, el hombre de los 5 sentidos, está muerto espiritualmente. El hombre de los 5 sentidos está muerto espiritualmente. Todas las personas antes del día del Pentecostés, ¿qué sucedía con ellos? No había Espíritu Santo en ellos. Entonces fue necesario morir. Estábamos muertos espiritualmente y fue necesario el sacrificio de Jesucristo en el madero para que Él fuese levantado de los muertos. Y ahora ustedes y yo hemos dejado esa vida de los 5 sentidos y hemos resucitado con Cristo. Entonces,
quiero que esta hermosa hora nos demos cuenta que no podemos regresar a vivir de la manera del mundo de los 5 sentidos. Porque al querer vivir de esa manera, hay personas que piensan que con una acción que se haga de la ley, antiguo tiempo, por lo menos la acción de circuncidarse, con esa acción ya tenían el beneficio de Dios. Israel pensaba que con esa acción son acciones en lo humano, pero ahora esas son obras en la gracia, esas son obras muertas, no tienen valor alguno. Pablo lo dijo. Todo aquello que él tenía, todo aquello que él podría jactarse de lo que tenía, y qué era lo que se jactaba que tenía, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. De las 12 tribus de Israel, era de la tribu de Benjamín. Entonces son méritos humanos. Por eso entonces, mis queridos hermanos, este es el problema. ¿Para qué sirve Corintios? Corintios sirve para declararnos y enseñarnos que debemos de dejar la naturaleza de los 5 sentidos y que ella no prevalezca en nosotros. Estamos en el cuerpo, pero no puede prevalecer, dominar nuestra mente. No podemos permitir que esa naturaleza de los 5 sentidos gobierne, dirija y se sobreponga sobre lo espiritual. Porque ahí estamos regresando a esa situación. Y eso es lo que hacen los corintios. Los corintios está diciéndonos que nosotros tenemos que darnos cuenta de la posición y los logros que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Muy bien. Entonces, ahora Corintios exhorta en ese sentido. Gálatas. Ya vimos, ¿verdad? Corintios, ahora el libro de Gálatas. ¿Qué es Gálatas? Es también la corrección. ¿Qué es? Es la corrección. Y demuestra. ¿Qué es lo que muestra Gálatas? Demuestra el fracaso doctrinal en cuanto a la enseñanza del nuevo nacimiento que está en el libro de Romanos. Veamos un poquito unos versículos de Gálatas, nada más así unos 2. Vamos a Gálatas capítulo 3 para que vean lo que estoy diciendo y lo experimenten. Ve, ¿qué es lo que Gálatas hace? Gálatas es la corrección. El libro de Gálatas, la epístola de Gálatas, es la corrección a la práctica, al fracaso de no reconocer la doctrina en cuanto a la enseñanza maravillosa del nuevo nacimiento que está en Romanos. Muy bien, comenzando con la verdad del nuevo nacimiento. Veamos, ¿dónde la Escritura nos menciona acerca del nuevo nacimiento que se cumplió? Dígame, que se hizo real. ¿Dónde lo dice? Es Romanos 10, 9 y 10. Ahí es donde está lo maravilloso del nuevo nacimiento. Pero ¿qué sucedió con los Gálatas? Los Gálatas perdieron esa visión. Se fueron por el lado equivocado. Y mire lo que le dice Gálatas 3:1. Veamos, Gálatas 3:1 señala y dice: oh Gálatas, insensatos, les dice el apóstol. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? Ahí la va a buscar al diccionario, ¿eh? Vaya a buscarla y se va a dar cuenta cómo el apóstol Pablo está diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál era la verdad? Era Romanos, era la verdad. El libro de Romanos era la verdad. Por eso le dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cómo fue presentado? Como crucificado. Ahí está Romanos. ¿Se da cuenta? Verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí está. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Que habían olvidado, se les había perdido
la doctrina maravillosa en cuanto a la enseñanza que Romanos declaraba. Y uno de esos puntos era el nuevo nacimiento, que es lo más precioso. Entonces dice el verso 2, solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mire el 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Ahí está, la gracia es el Espíritu. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. No se trata de esto que dice de la carne, no se trata de adulterio, de fornicación, no se trata de eso, sino que esto de la carne se trata de quererse justificar delante de Dios por acciones del mundo natural, acciones en el cuerpo. A eso se refiere. No se trata de que yo me quiera justificar por lo que hago. Es que si yo hago esto, ya tengo el derecho con Dios. Si hago esto, a eso se refiere. Mire, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por esas acciones que son en el área natural. 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la ley, por el justificarse en lo humano o por el oír con fe? ¿Ven? Entonces, Gálatas está diciéndoles qué es y cómo, y Gálatas les enseña cómo regresar, cómo volver, cómo regresar a esto. En el capítulo 5 y el verso 4 de Gálatas, si ustedes vamos ahí, vayan al capítulo 5, miren lo que les enseña, les está diciendo. Veamos 5:4 o 5:1, vaya, veamos 5:1 primero. Dice, ¿ya están ahí? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Se da cuenta? Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuál es esa libertad? La gracia. Es esa libertad. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo ¿de qué? De esclavitud. De esclavitud. En el verso 2 dice, he aquí, yo Pablo digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará, de nada servirá las acciones en la carne. El verso 4 dice, de Cristo son separados, de Cristo son apartados aquellos que quieren justificarse por las acciones humanas, por lo que hacen humanamente. De Cristo son apartados los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces estamos viendo claramente acá el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la clave. Cada uno de ustedes ha nacido de nuevo. Es la clave. Y eso no se puede apartar. Cuando nos removemos o algo nos remueve o alguna enseñanza nos mueve de esa base maravillosa que es el nuevo nacimiento, cuando viene una enseñanza y nos mueve en la creencia, ¿verdad? Somos movidos buscando ser perfeccionados en la vieja naturaleza, o sea, en el cuerpo natural. Ahí están los problemas. Cuando pienso que por mi obediencia o por lo que hago, ¿verdad? Pues Gálatas les declara cómo regresar a la gracia, a la nueva vida que está declarada en Romanos. Ya entonces vamos viendo con claridad. Ya vimos Romanos, Corintios la reprueba de haberse apartado, y Gálatas que les dice cómo regresarse de nuevo al nuevo nacimiento. Muy bien, ahí está claro. Entonces Romanos
es la primera parte y la parte esencial. Corintios es la reprueba. Gálatas es la doctrina para regresarnos a Romanos. Y este proceso es para nosotros también. Para que no dejemos, no permitamos que nada nos mueva. Oigan, que nada los esté moviendo. La salvación es un regalo que no merecías. No lo merecíamos. Nadie te puede mover de ahí. Pero si viene alguien a decirte que porque te equivocaste vas a perder la salvación, esa es una doctrina ya la cual no es verdad. No es verdad. No estoy diciendo que nos equivoquemos continuamente. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no te muevan de la creencia verdadera de Romanos. Romanos dice que fue un regalo, eres salvo gratuitamente, que para eso murió Jesucristo y fue levantado de los muertos y fuiste justificado para la gloria de Dios. ¿Ves? Romanos en todas las áreas, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y por medio de esta gracia entramos a este beneficio, dice la palabra en Romanos. Pero entonces, los corintios perdieron ese rumbo y Gálatas andaba todavía queriendo por medio de la naturaleza vieja, humana, queriendo por esta naturaleza recibir lo del Espíritu Santo. Muy bien, ahora vamos a Efesios. Quedó claro, ¿verdad? Esto quería decirlo desde el principio. Efesios. Ahora, ¿Efesios qué es? Doctrina. Efesios es doctrina. Dice acá, doctrina e instrucción. ¿Qué es Efesios? Es doctrina e instrucción. El misterio de Dios siempre. Aquí Efesios nos habla del misterio escondido. ¿Se acuerdan? Yo les he enseñado mucho esto. Mucho lo he enseñado. Efesios nos habla del misterio escondido. Vamos a verlo un poquito si quieren. Efesios 3. Solo así una tocadita para que vean qué es lo que estamos hablando. Efesios 3. Dice 3.1. Fíjense, pongan cuidado por favor. Efesios 3.1. Solo vamos a leer unos pocos textos aquí. Por esta causa yo, Pablo, dice, prisionero de Cristo Jesús, ¿por quién? Por vosotros, los gentiles, los que éramos gentiles. ¿Se da cuenta? Por vosotros, los gentiles. Verso 2. Efesios 3.2. Dice, si es que habéis oído, ¿qué hiciste? Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Si es que conocen de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. 3. Que por revelación, ahí está, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Ve? Como antes lo he escrito brevemente. ¿Cómo lo recibió? Por revelación. ¿Cuántos años creen ustedes que pasó el apóstol Pablo para recibir esa revelación? Dice que iba al desierto y estaba 14 años le tardaron a él para recibir esta revelación. Y nosotros a veces en una enseñanza la hemos aprendido. ¿Se imagina? A él le costó 14 años recibir esta revelación maravillosa del misterio que estaba escondido. ¿Y cuál es el misterio? El misterio es Colosenses 1:27. Aquí también lo señala en Efesios. El misterio es a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es qué? Cristo. ¿Dónde? Dentro de tu vida. La esperanza de gloria. Tú eres el templo y la morada del Espíritu Santo. Eso dice la palabra y esa es la verdad. Entonces, Efesios es doctrina e instrucción del misterio de Dios que estaba oculto y nunca antes revelado. Pero ¿cuál es el misterio? Mire, que los judíos, el pueblo de los judíos y el pueblo de los gentiles, ambos de los dos pueblos, hizo uno solo. ¿Y cuál es ese uno solo? El cuerpo de Jesucristo.
Entonces, de esa reunión, mire, de esa reunión se reunieron y renació un nuevo hombre en Cristo. Un nuevo hombre en Cristo. Una nueva vida. Y ahora ese hombre en Cristo, ¿a dónde está? Dice que está sentado. Sentado en los cielos con Cristo. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Sentados con Cristo. ¿Dónde dice esto, mis amados hermanos? Miremoslo, por favor. ¿Dónde dice que estamos sentados? En el verso capítulo 2 y el verso 6 de Efesios. Ahí estamos, mírenlo, por favor. Efesios 2:6 dice que estamos sentados. Véanlo. Para que anótelo, subrayelo, márquelo para que no se le pierda. Mire lo que dice el verso 6 del capítulo 2 de Efesios. Dice el 6: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Esa es la doctrina maravillosa. Doctrina. Esas son nuestras bases. Esos son nuestros fundamentos. Y no nos podemos mover de ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está sentado Hillary? ¿Dónde está sentada Hillary? Dice aquí: juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ahí estás, Silverio, sentado con Cristo. Esta es la promesa, esta es la doctrina, este es los simientes de la gracia de Dios. Y de ahí no nos podemos mover. No nos puede mover ninguna otra enseñanza que nos quiera quitar de ahí. Ese es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es que nosotros no creamos esas verdades. Que nosotros no estemos fundados en esas verdades, sino que estemos fundados en las cosas temporales de este cuerpo. ¿Te das cuenta entonces? Qué lindo, ¿verdad? Cuando empezamos a ver todo esto y nos damos cuenta que esto es lo que iba a ser revelado, que Cristo habló. Muy bien, Filipenses. Ahora, después de Efesios, va Filipenses. La carta de Filipenses. Mire, la epístola de Filipenses. ¿Qué es Efesios? Doctrina, dijimos, e instrucción. ¿Qué es Filipenses? ¿Qué es Filipenses? ¿Qué es Corintios? ¿Qué era Corintios para Romanos? ¿Qué fue lo que les dije? Cuando les dije Corintios, ¿qué era? Para Romanos, ¿qué era Corintios? La reprueba de la falta de la práctica y experimentar la enseñanza maravillosa de Romanos. Ahora yo les pregunto, ¿qué es Filipenses? Filipenses es la reprueba de la falta de práctica y entendimiento de la enseñanza de Efesios. ¿Qué es Filipenses? Vuelvo a repetirlo. Es la reprueba y la falta de práctica y entendimiento de la enseñanza de Efesios. Mire qué lindo. El no manifestar la mente de Cristo. Ahí está. El no manifestar, el no es darle lugar, que la palabra dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Cuándo es que vamos a tener la mente de Cristo? Cuando entendamos esto que les estoy enseñando. Cuando entendamos esto que estamos diciendo, entonces ahí la mente de Cristo está. Entonces, ¿qué es Filipenses? Reprueba la falta de práctica y de entendimiento de la enseñanza de Efesios. Al no manifestar la mente de Cristo como miembro del cuerpo de Cristo, ahí entra Filipenses. Es la reprueba. Muy bien. Ahora, el siguiente libro, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el siguiente libro? Estamos en Filipenses. ¿Cuál sería el siguiente libro? Colosenses. ¿Qué es Colosenses? Es similar a lo que es Gálatas para Romanos. Entonces, es lo mismo. Colosenses es la corrección, la falla doctrinal en cuanto a la enseñanza de Efesios. Doctrinas erróneas que vienen de no tomar a Cristo como cabeza de la iglesia de gracia. Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. Oigan bien, hay quienes dicen que nosotros somos la esposa de Cristo. Eso no es verdad. Nosotros no somos la esposa de Cristo. La esposa de Cristo es Israel, el que no ha creído.
Israel es la esposa, nosotros somos el cuerpo. O sea, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, y Israel es la esposa. Así está la figura ordenada. Muy bien, entonces, si Colosenses corrige la falta de doctrina en cuanto a la enseñanza de Efesios, doctrinas equivocadas que nos apartan, que vienen de no poner a Cristo como la cabeza de la iglesia de gracia, ahí entonces eso es lo que hace Colosenses. Solo un detalle más. Ya mencionamos las 6, solo nos faltaría una que esa todavía no la voy a tocar. Solo nos faltaría una, pero ahora quiero expandirme. Si ustedes se recuerdan, en la enseñanza del martes tocamos acerca de un capítulo del libro de Romanos, que es algo maravilloso que necesitamos hoy sacarlo a la luz, porque no me puedo pasar a Tesalonicenses y dejar eso. Necesito terminar eso para poder comenzar con Tesalonicenses. Muy bien, entonces solo un detalle más de esto. Romanos 8. Vamos a Romanos 8. No puedo dejar pasar esto. Romanos capítulo 8. Aquí nos vamos a quedar un buen momento. Présteme atención, porque esto es dinamita pura para su vida. Esto es lo que ustedes necesitan escuchar, y que se les repita y se les repita y se les repita. La iglesia de gracia necesita que se les recuerde constantemente. Ustedes son la iglesia de gracia. Necesitan que se les esté recordando constantemente, que por gracia tenemos todo esto, para que nadie se gloríe o para que nadie se jacte por lo que hace. La gracia es la revelación de la grandeza de Dios, aquello que nos ha dado cuando renacimos de nuevo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Pablo dijo, esto tenemos que estarlo repitiendo para que no se les escape, que no se les olvide. Muy bien, Romanos 8. ¿Ya estamos ahí? Vamos a comenzar con el verso 28. Mire, esto maravilloso. Aquí nos vamos a enfrascar. Regocíjese por lo que va a escuchar. Romanos 8, 28. Ya están ahí, ¿verdad? Romanos 8, 28. No podemos dejar de repetirlo. No podemos dejar de repetir esto. ¿Qué dice el verso 28 de Romanos capítulo 8? Sabemos. ¿Qué es lo que sabemos ya? Sabemos, ustedes tienen que saber esto. Sabemos que los que Dios ama, aquí sabemos que los que aman a Dios, debemos de saber que los que Dios ama, todas las cosas les ayudan para bien. Mire, todas las cosas les ayudan para bien. Todo lo que acontece diariamente, continuamente en nuestra vida, todo nos ayuda para bien. Vamos a ver, les voy a preguntar, ¿creen ustedes que nos va a ayudar para bien esta pandemia? ¿Qué creen ustedes? ¿Que esta pandemia que está sucediendo en el mundo entero nos va a ayudar para bien? Claro que sí. Esto vino a cambiar todo el panorama. La gente andaba desenfrenada. La gente andaba ya desenfrenada, totalmente perdida en todos los sentidos. Ya no respetaba nada. Esto vino a poner el orden de las cosas. En las escuelas aquí en Estados Unidos ya la cosa andaba perdida totalmente. Mire, algo, no me voy a meter ahí, pero quiero decirles que han llegado a tal que están siguiendo las reglas del país que está arriba de Estados Unidos, Canadá. ¿Y sabe qué están diciendo en Canadá? Están diciendo, queriendo quitar, que no sea prohibido que una niña de 2, 3 años pueda tener relaciones con un adulto. ¿Se imaginan?
Y esto en el Medio Oriente, allá donde están los árabes, esto es ya una realidad para ellos. Ellos guardan a las niñas de 2 años y ya las toman ahí. Y ya tienen que ver con ellas y ya hacen su harén por la riqueza que tienen y por todo eso. Eso están tratando ya de implantar. En Canadá ya está. Estados Unidos va para ahí, en ese sentido. Las escuelas estaban ya haciendo ese sentido y viendo todo esto. Entonces, todo andaba ya de una manera totalmente torcida. De una manera torcida. Entonces, mis amados hermanos, todo esto nos ayuda para bien. ¿Qué ha venido a hacer? Aquellos que no queríamos abrir el corazoncito, ¿verdad? Este momento que ha venido, ahora nos ha hecho pensar más en Dios. Nos ha hecho regresar más a la palabra. Nos ha hecho venir más a meditar en la palabra, a conocer la palabra. Mucha gente está acercándose a la palabra por las situaciones que acontecen. Entonces, todo esto nos ayuda para bien y toda situación que suceda nos va a ayudar para bien siempre y cuando reconozcamos la palabra de Dios, porque la leve tribulación que podamos vivir o experimentar nos sirve para tener paciencia y esperar, y Dios resolverá las cosas conforme a su voluntad. Entonces, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice, nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados con un llamamiento santo. Te voy a preguntar, Hillary, ¿quién te llamó, Hillary, a la palabra? Posiblemente fue esta bocinita, ¿verdad? Pero fue Dios en su misericordia. El llamado es de Dios. Silverio, el llamado que recibiste, Dios lo hizo a tu vida. Es un trato, es una relación entre el Creador y tú. Ese llamado es santo. Ese llamado es santo y es eterno. Entonces, podemos decir en este momento, ven, cada uno que hemos recibido esto, que tenemos estas bendiciones, no dejemos que nos muevan de ahí. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Verso 29, mira, aquí empieza lo tremendo. Porque los que antes conoció, óyeme, ¿cómo es esto? Explíquenme, por favor, ¿cómo es esto? Porque los que antes conoció, Dios dice que antes los conoció, habla de su preconocimiento. Ahí está hablando del preconocimiento de Dios. Porque a los que antes los conoció, ¿qué dice Efesios 1:3? ¿Qué dice? El cual nos escogió antes de la fundación del mundo. O el 4. No tengo ahorita el pensamiento claro, pero ahí está, dice, el cual nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Dios. Eso dice Efesios. Entonces, el verso aquí 29 dice, porque los que antes conoció, también que los predestinó. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está? En el mismo hilo de Efesios. En el mismo hilo. Si vamos a Efesios en este momento, se van a dar cuenta que es la misma unidad. Efesios 1:3. Veámoslo para que vean, así un poquitito. Póngale la mano aquí porque regresamos. Efesios 1:3, dice así. Yo se los leo para que... En el 4 es entonces, Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuese hecho, fuimos escogidos. Oiga, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese creado, antes de crear todas las cosas, Dios ya tenía en su mente esto, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora dice el 29 de Romanos, regresemos ahí. Vea, aquí está la unidad. Porque los que antes conoció, ¿ve?
Allá dijo antes de que todo fuese creado. Aquí dice, porque los que antes conoció, también los predestinó. Aleluya, mire, la unidad, Efesios y Romanos, pura doctrina. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mire qué precioso. Los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La imagen de su Hijo. Entonces, dígame, le voy a preguntar aquí, la imagen de su Hijo, ¿qué es la imagen de su Hijo? Para que Él sea el primogénito entre los muertos, entre los hermanos. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es la imagen de Dios? Cristo es lo único humanamente que se puede ver de Dios. Jesucristo es lo único que se puede ver de Dios. Entonces, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1:15. Miremoslo, póngale el dedito aquí y mire Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios, lo que se puede ver de Dios. Eso dice el Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Regresemos a Romanos. Estamos en Romanos 29 todavía. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Oiga, Cristo se parece, Cristo es lo que se puede ver de Dios. Es la imagen de Dios. Para que Él sea el primogénito entre los hermanos. Entonces, si dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, tú eres hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la imagen del Hijo de Dios? Espíritu Santo. Esa es la imagen. Y Cristo es la imagen de Dios. ¿Qué es? Espíritu Santo. La carne no tiene nada que ver. La carne va a ir al polvo. Es polvo. No tiene nada que ver en estas áreas. Entonces, mire, nosotros nos parecemos a Cristo en la imagen espiritual. Y Cristo se parece a la imagen que Él es para con Dios. Cristo se parece a Dios. Y nosotros nos parecemos a Cristo espiritualmente, para que Él sea el primero, primogénito entre los hermanos. ¿Quién fue el primero? Jesús. Dígame, cuando allá en el libro de Juan menciona, óiganme esto por favor, ¿qué quiere decir unigénito? ¿Qué quiere decir unigénito? Único. En los evangelios, Jesús era el único hijo. En los evangelios no había otro que fuese hijo. En los evangelios Jesús fue el único unigénito. Pero aquí en la gracia ya Cristo no es el unigénito. Cristo pasa a ser el primogénito, el primero de todos. Esto es lo que llama aquí el primogénito entre los muertos. ¿Entienden eso que estoy diciendo? En los 4 evangelios Cristo era el unigénito, no había otro. Pero en la gracia ya no es Cristo el único. En la gracia Cristo es el primogénito, porque van a haber muchos. Hay muchos. ¿Y dónde están esos muchos? Son ustedes. Qué lindo, ¿verdad? Mire qué bien. Verso 30. Pasemos al 30. Dice, y a los que predestinó, ya vimos que los predestinó. A estos también los llamó. ¿Quién te llamó? Dios te llamó con llamamiento eterno. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué? Justificó. ¿Te das cuenta? Dios te llamó y te justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué va a hacer? Glorificó, levantándolos con su poder, con su gloria. Los glorificó, los va a levantar. Así como el Cristo fue levantado entre los muertos, tú y yo también vamos a ser levantados, ya sea transformados si estamos con vida, o si vamos a morir y Cristo no aparece, entonces de la tumba vamos a ser levantados. ¿Te das cuenta? Qué lindo. 31.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra ti? Dime, si Dios está de tu lado, mi hermana Irma, si Dios está de tu lado, mi hermana Sonia, si Dios está de tu lado, ¿quién contra ti? Mi hermana Delmi, si Dios está de tu lado, mi hermana Erika, si Dios está a tu favor, ¿quién estará en contra de ti? ¿Te das cuenta? Estas son las enseñanzas que debemos dar lugar a nuestro corazón. Si actuamos en la palabra, dígame, ¿quién nos va a poder hacer daño? Si actuamos por la palabra. Pero si actuamos en el mundo de la carne, de los sentidos, ¿verdad? En el mundo de los 5 sentidos, y ahí actuamos, entonces ahí sí van a haber problemas. Pero si actuamos, nuestro cuerpo actúa de acuerdo a la palabra, entonces ¿quién nos podrá hacer daño? ¿Te das cuenta? Verso 32 dice, mire, qué lindo. Quisiera que todos a una voz, aunque no los oiga yo, ustedes repitan conmigo. No abran las cosas, pero repitan este versículo conmigo. Repítanlo. El verso 32 dice, mire, al contar 3, 1, 2, 3, repitámoslo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuáles cosas? Todas las cosas que necesitemos en esta tierra, en esta vida. ¿Te das cuenta? ¿Qué era lo más amado de Dios? Su Hijo. Lo más precioso que Él tenía, lo más lindo, lo más obediente, su Hijo amado, el único Hijo que Él tenía. Y no lo escatimó, dice, sino que lo entregó para que tú y yo pudiéramos alcanzar la salvación, la vida eterna y las promesas dadas a nosotros. Lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, mi amado hermano, ¿qué te está deteniendo para recibir los beneficios de Dios? ¿Sabes qué te está deteniendo? El tener en la mente una enseñanza que es en el mundo de los 5 sentidos, actuar en el mundo de los sentidos. Eso es lo que detiene. ¿Por qué? Porque no estás creyendo en la gracia realmente, en esa enseñanza correcta. Cuando te basas en el mundo de los sentidos y tu andar es en el mundo de los sentidos, ahí entonces estás dando lugar a lo incorrecto. ¿Por qué? Porque allí viene el juicio. Cometes una falta y empezás a condenarte. Y luego otros te acusan, te condenan, te señalan, te critican. Y todo eso es en el mundo de los sentidos. Pretender que se hace algo por el mundo de los sentidos y que con eso se agrada a Dios. Eso es falso. No es así. Muy bien. Verso 33. Aquí dice el verso 33. ¿Quién? Óyeme. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Te pregunta, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esa es la pregunta. Dime, ¿quién te puede acusar? ¿Quién te puede acusar? ¿Habrá alguien que te acuse? El diablo nada más. De ahí nadie te puede acusar. Aquí lo está diciendo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los puede acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Ves? Dios es el que justifica. Entonces, si eres justificado, ¿quién te puede acusar o quién te puede condenar? Si eres justificado de Dios, dime, ¿quién te puede acusar o condenar? Solo el diablo, solo el enemigo te puede acusar, te puede señalar. Solo el enemigo. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios te ha justificado, ¿quién te puede mover de ahí? ¿Ves? Es lo que está diciendo. Verso 34. ¿Quién es el que condena? ¿Quién condena? ¿Quién es el que condena? Ahí está el dedo amenazador que condena a la gente. Ahí está condenando a la gente. ¿Quién es el que condena?
¿Habrá alguien que pueda condenarte? Si Dios te ha justificado, dijo. Y dice aquí, ¿quién es el que te condena? Cristo es el que murió. Oye, ¿quién te puede condenar si Cristo ha muerto por ti? Eso es lo que quiere decir. ¿Quién es el que te condena si Cristo es el que ha muerto por ti? Más aún en que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también que hace intercede por ti allá en el trono de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Quién te condena? ¿Quién te condenará? Si Dios en Cristo te ha justificado, óyeme, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ti, porque Cristo te ha justificado. Cristo ha hecho ese maravilloso trabajo contra ti. El diablo puede hacer contra ti tantas cosas y decir tantas cosas, pero no te muevas de lo que estás aprendiendo. Nadie te puede mover de lo que estás aprendiendo. Por eso la enseñanza correcta, ¿quién te puede juzgar? ¿Quién te puede condenar? ¿Quién te puede acusar? Está diciéndolo los versículos aquí. ¿Quién es el que condena? Si Cristo es el que murió y resucitó y está a la diestra de Dios defendiéndote delante de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, Cristo te ha justificado y, óyeme, te ha dado esa justificación sin que tú hayas hecho algo. Es gratis, gratuitamente. ¿Y está dónde? Está a la derecha, a la diestra de Dios, mostrando ese sacrificio perfecto ante Dios, el cual te hace a ti justo. ¿Te das cuenta? Lo que estás aprendiendo, estás mirándolo, estás mirando esto, que es la doctrina. Oye, es la doctrina principal. Romanos, Efesios y Tesalonicenses. Entonces, mi querido hermano, ¿quién te acusa? ¿Quién te condena? ¿Quién te puede apartar de Dios? Verso 35. Aquí está el verso 35. Te pregunto, esta hermosa hora a ti, te voy a preguntar, óyeme, te pregunto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ajá. ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? Esa es la pregunta. Te estoy preguntando, ¿quién te puede apartar después de todo lo que hemos dicho? Después de todo lo que hemos declarado, no inventos nuestros, sino la palabra. ¿Quién podrá apartarte? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te puede separar del lugar donde estás con Cristo? A la diestra de Dios por su gracia maravillosa. Nadie te puede separar del amor de Dios en Cristo. El lugar donde Jesucristo te ha puesto por amor y por obediencia a Dios. Te pregunto, te hago esa pregunta. ¿Quién te puede apartar de ahí? Ya vamos a ver, a la luz de la Escritura, si te puede apartar algo. Si algo te puede apartar, la palabra lo va a decir. Aquí, en el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te puede apartar del amor de Cristo? ¿Qué dice el primero? Tribulación. ¿La tribulación te puede apartar del amor de Cristo? Angustia. ¿La angustia te puede apartar del amor de Cristo? Persecución. Que te persigan, te acosen y te estén persiguiendo, señalando, acusando, siguiendo para destruirte. Persecución. ¿Te puede apartar? Hambre. ¿Tener hambre te puede apartar? Desnudez. Eso, la desnudez te puede apartar. Peligro de espada, ¿te podrá apartar eso? No, no te puede apartar. Óyeme, ninguna de estas cosas, ya lo verás, que dice la palabra. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. ¿Qué dice el verso 37? Ahí está la respuesta. Mira lo que dice el verso 37. Esa es la respuesta del verso 35. ¿Quién te puede apartar? ¿Quién te puede apartar? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. Te dice estas cosas y en el verso 37 dice, ante todas estas cosas, mire, aquí dice antes, pero es ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿te podrán apartar esas cosas que mencionamos ahí atrás?
te acusan, te condenan y todo eso, y te puede apartar la tribulación, la angustia, la persecución. Dice, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.